la importancia de modelar los sistemas de control, modelarlos matemáticamente para poder posteriormente llevar a cabo con ellos un control y un diseño sobre su principio de operación, hacer predicciones de su comportamiento y tener a la mano toda la información para poderlo intervenir. Así que bueno, de manera rápida, repaso los puntos vistos en la clase de ayer. Vimos el ejemplo de cuánto había que esperar para tomar una taza de café que estaba caliente y cómo era el comportamiento de enfriamiento de este sistema. Vimos los pasos que hay que seguir para llevar a cabo el modelado de sistemas dinámicos. Pasamos a hacer algunos ejemplos numéricos, como este del enfriamiento de un líquido, el cual nos llevó al planteamiento de una fórmula, el desarrollo de esta, el cálculo de las constantes y finalmente su resultado final. Luego vimos el ejemplo de un circuito eléctrico, que este era algo más familiar con el tema de nuestra carrera. Veíamos que al aplicar ciertas leyes, las leyes de Kirchhoff, las leyes de Ohm, se podían, bueno, y las demás que están involucradas aquí de Lenz, Faraday y demás, se podía llegar a el modelo matemático y de este sistema. Y luego lo que decíamos es que si aplicábamos métodos de solución de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, esa que se ve ahí, esa ecuación, un método tal como el de transformada de Laplace, podíamos llegar a lo que se denominaba la función de transferencia. Y que cuando se obtenía la función de transferencia, decíamos que ya el sistema había quedado modelado matemáticamente. Esta función de transferencia entonces nos da información suficiente y necesaria para poder trabajar ahora en aspectos de análisis de circuitos o de sistemas eléctricos y de cualquier tipo de sistemas en general. Con la ventaja de que al ser transformada del plano del tiempo al plano complejo, nos queda ahora una función algebraica, ya no una ecuación algebraica, ya no una ecuación integro diferencial o diferencial de orden superior, sino que nos queda una ecuación algebraica, la cual, como dije, es más fácil de intervenir y de manejar. Ahí está este método de conversión de pasar del plano del tiempo al plano complejo es algo de lo que vamos a ver en las siguientes clases y que nos va a adentrar al uso de las herramientas matemáticas y los métodos matemáticos que vamos a emplear para el modelado de sistemas. Así pues, ya ahora lo que restaba era, bueno, pues aplicar todos estos conocimientos en diferentes sistemas para poder llegar a obtener las funciones de transferencias de los sistemas dinámicos. Y nos quedamos aquí en este ejemplo, en el ejemplo de un sistema masa-resorte amortiguador. El ejemplo consiste de lo siguiente. Tenemos un sistema que está constituido por, en un punto fijo, en un punto de referencia, se coloca o se une a él un resorte, el cual tiene una consistencia de restitución determinada por sus materiales y su forma característica con la que fue construido. Y a este resorte se le une una masa. A este sistema se le conoce como el sistema masa-resorte. Este sistema masa-resorte funciona de la siguiente manera. Una vez que se coloca la masa unida al resorte y se suelta, la masa lo que hace es que el resorte se elongue, se estire, alcanzando con esto una longitud diferente a la longitud que tenía en el reposo. Por lo tanto, si solo dejáramos colgando el resorte en este sistema, él tendría una longitud menor a cuando colgamos la masa
en uno de los extremos, ya que por efectos de gravedad la masa tiende a desplazarse hacia abajo y llega un momento en que se compensa el peso de la masa con la fuerza de restitución del resorte y se dice que en ese momento el sistema se encuentra en equilibrio, es decir, se encuentra en un punto de referencia cero. A partir de este momento el sistema, por la ley de inercia, permanecerá ahí sin moverse, sin alterarse, hasta que, entre tanto, no exista una fuerza externa que le produzca un cambio de posición o que el sistema sea llevado por algún motivo también de aplicación de una fuerza, pero lo veamos como una instantánea donde el sistema se encuentra en una nueva posición fuera de reposo y a partir de esta posición se suelta. Que nosotros coloquemos una fuerza adicional al sistema que ya se encontraba en equilibrio, implicaría que este sistema saliera de su posición de equilibrio. Voy a hacer algunas marcas para que lo podamos ver. Esta sería para nosotros la posición de equilibrio del sistema. Si nosotros agregamos una fuerza, es casi como si sumáramos más masa en el sistema, el resorte se elongaría más y la masa, por supuesto, cambiaría su posición respecto al punto de equilibrio que tenía originalmente. Así que el sistema cambiaría su punto de reposo a otro nuevo punto. Pero si esta fuerza fuera solo momentánea y una vez que lo dejáramos en esta posición, soltáramos el sistema, es decir, que retiráramos la fuerza que lo llevó a esta nueva posición, lo que comenzaría a suceder con el sistema es que empezaría a oscilar. Es decir, al soltarlo, la energía contenida en el resorte, producto del trabajo realizado, al estirar este resorte cierta distancia, actuaría en consecuencia, provocando que la masa sea desplazada hacia arriba. Y si el sistema es 100% elástico, bueno, pues lo que tendríamos es que este sistema comenzaría a oscilar indefinidamente. Así que el sistema primero logramos que llegara a su posición de reposo, es decir, ya se encontraba compensada el peso de la masa con la fuerza de restitución del resorte. Pero adicionalmente llegó una fuerza que lo sacó de su posición de reposo y esa es la fuerza que le provoca una oscilación a este sistema. Bien, entonces basándonos en esto, en este nuevo ejemplo, lo que tenemos es que pues el sistema que originalmente había alcanzado una posición de reposo, lo cual le había provocado al resorte una longitud L, y al tener una constante de restitución K, podemos comenzar a llevar a nuestro sistema hacia una expresión matemática. Bien, en esta gráfica podemos ver los ejemplos que estaba yo comentando. Originalmente el resorte estaba colgado solo, tenía una longitud L, y bueno, sobre él no se aplicaba ninguna fuerza, estaba en equilibrio. Posteriormente, cuando se le coloca una masa, el resorte se elonga de tal manera que el sistema de su posición de reposo inicial ahora pasa a una nueva posición de equilibrio, para lo cual el resorte tiene una elongación.
L, que era su longitud natural, más el desplazamiento S. Este desplazamiento S es producto de que se tuvo que estirar para compensar el peso de la masa que se colgó. Y cuando está en esa posición de equilibrio, las fuerzas se anulan. Es decir, la fuerza del resorte que apunta hacia arriba con respecto a la fuerza que ejerce la masa respecto a la gravedad. Pero en esta posición, el sistema mantiene un equilibrio, es decir, ahí se quedó fijo o lo llevamos hacia esa posición de reposo. Posteriormente, se añade una fuerza externa que saca de la posición de reposo al sistema. Ahora el sistema tiene un desplazamiento de su punto de reposo que le llamamos un desplazamiento x de t. Ese desplazamiento x de t será una nueva longitud para el resorte, el cual ahora saque de compensación las fuerzas que estaban involucradas en la situación de equilibrio y será lo que ponga a oscilar este sistema. Así es que entonces ese sería el principio de operación del sistema masa, resorte, amortiguador. Ok. Bien, entonces, si nosotros nos fijamos ahora, lo que seguiría es poder representar este sistema en un sistema matemático. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a relacionar de forma matemática? Bueno, primero que la masa va a tener una expresión en respecto al peso que le provoca el de estar en una situación de caída libre con respecto a la gravedad. Y por lo tanto, el peso de este cuerpo será igual a masa por gravedad. ¿Sí? El sistema entonces, de manera completa, está compuesto de tres fuerzas. La fuerza representada a partir de la segunda ley de Newton nos dice que toda fuerza es igual a masa por aceleración. Y bueno, esta sería la fuerza neta. Esta es la forma matemática de representar la fuerza neta, que es la fuerza externa que se sumará al sistema que originalmente se encontraba en equilibrio. Ese sistema estaba compuesto de una fuerza que se encontraba en el resorte y que es producto del estudio de la ley de Hooke, y la fuerza producto del peso del cuerpo que se encuentra en una situación de caída libre y que ha sido sostenido por un resorte. Así que si hacemos aplicamos el principio de conservación de la energía para el sistema que está en equilibrio, decimos que si representamos a la fuerza neta, es decir, la fuerza externa del resorte, como masa por la segunda derivada de x con respecto del tiempo, es decir, observamos al sistema respecto a una posición x que vale 0 cuando está en equilibrio, y cualquier variación en esta posición nos puede dar las siguientes variables: posición, velocidad y aceleración. En este caso, la aceleración, que sería la segunda derivada de x con respecto del tiempo. De esta manera, entonces, diremos que nuestro sistema de fuerzas es igual a masa por gravedad. Vamos a decir que es positivo cuando la fuerza es aplicada en la posición vertical hacia abajo, y que es negativo cuando la fuerza es aplicada en la posición vertical hacia arriba. De tal manera que en el equilibrio estas fuerzas se anulan. Es decir, no habría una fuerza neta.
o la fuerza neta del sistema, podríamos decir que es igual a 0. Esta sería entonces la forma de representar a este sistema en su posición de equilibrio. Y bueno, la representación gráfica que tenemos aquí nos dice qué es lo que está pasando. Originalmente el resorte estaba en una posición 0 de reposo y luego pasa a una posición de equilibrio que es cuando marca 5, pero que ese entonces tendría que ser ahora nuestro nuevo 0 o nuestro punto de equilibrio 0 para el sistema ahora masa-resorte. ¿Okay? Bien. Para romper el equilibrio del sistema hay dos posibilidades. Una es aplicar una fuerza externa, como les había yo dicho, o sin ejercer fuerza, observar al sistema bajo ciertas condiciones iniciales. Es decir, en un tiempo t igual a 0, poder ver el sistema como si tomáramos una foto del sistema en un instante donde el sistema esté fuera de reposo y se encuentre en algún punto provocado por, en algún momento, una fuerza que le produjo una oscilación. Y aquí lo que vamos a acordar es lo siguiente, que si el desplazamiento de la masa tiene un valor positivo, es porque la masa se está moviendo hacia abajo. Si tiene un valor negativo, es porque se está moviendo hacia arriba. Respecto a la velocidad, si la velocidad tiene un valor positivo, es porque se está moviendo hacia abajo. Y si la velocidad tiene un valor negativo, es porque se está moviendo hacia arriba. Cualquiera de estas 4 condiciones podrían suceder como condiciones iniciales, o 2 de ellas, para un caso en particular, a partir de las cuales nosotros podríamos decir que el sistema no está en reposo, sino que está fuera de reposo y se encuentra en movimiento. Entonces, bien sea porque aplicamos una fuerza externa, o bien sea porque hay condiciones iniciales que lo están sacando de su punto de reposo. Bien, si ahora incluimos esta fuerza externa dentro del sistema, a la condición inicial que teníamos, que era esta, la de equilibrio, le sumaríamos ahora una nueva condición que es el estiramiento del resorte. ¿Sí? El estiramiento del resorte producto de esta fuerza que se aplicó. Y entonces ahora el sistema nuevamente, al aplicar esa fuerza, regresaría yo a la lámina que nos ayudó a entender esto. Sería esta situación que está aquí. Aquí le estaríamos aplicando una fuerza que lo llevara a una nueva situación de, voy a llamarlo así, equilibrio, aunque el sistema se mantendría ahí mientras la fuerza estuviera aplicada. A eso hace referencia esta ecuación que se presenta aquí. Entonces, el sistema de fuerza se compondría de la siguiente manera. Esa fuerza que se aplicó y que se sumó al sistema que estaba en equilibrio, le provocó un desplazamiento X ahora al resorte, con lo cual se constituye una nueva fuerza de restitución. Originalmente habíamos dicho que este sistema en equilibrio daba estos valores en 0. Así es que al romper este 0, o al hacer 0 esto, nos queda que el sistema masa por la segunda derivada de x con respecto del tiempo es igual a menos k de x. Esto es, estos valores se anulan porque
se compensan uno con el otro y lo único que permanece en el sistema es este valor KdX. Por ello es que ahora la ecuación la podemos representar de esta manera. Y fuera de estas dos fuerzas ya no hay ninguna otra fuerza. El sistema está referenciado a una fuerza cero, o se igualan estas dos fuerzas. Y esto es correcto. Esta entonces sería la ecuación que me permite modelar matemáticamente el sistema masa-resorte. Ya habiendo comprendido que la situación de equilibrio sin mayor fuerza externa, solo producto de la masa, estaba compensada por este término que está aquí, el cual se anulaba, y que cuando se presentó una fuerza externa adicional al peso del cuerpo, esto provocó a su vez una nueva elongación en el resorte y el sistema nuevamente se compensó en una suma de fuerzas. Así que entonces, esta sería la representación matemática de ese sistema. Hay algunos autores que de manera más elegante representan el sistema de la siguiente manera. Esta ecuación la dividen por 1 sobre m, con lo cual ahora el término de la segunda derivada queda con un coeficiente 1, y de este lado quedaría k sobre m. Y a k sobre m se le suele representar como omega al cuadrado, donde vamos a ver que omega es la frecuencia angular de oscilación del sistema. Este sistema, por haber incluido una fuerza adicional, si esa fuerza la retiro, lo que va a producir es que el sistema comience a oscilar. Es decir, va a tener un comportamiento de esta forma. El sistema originalmente se le aplicó una fuerza, vamos a decirlo así, sobre la masa del cuerpo, se le aplicó una fuerza, luego se retiró la fuerza y lo que produjo es la oscilación del sistema. Y eso es lo que vamos a observar en esta ecuación. Así que si vemos un ejemplo numérico de un sistema masa-resorte, podríamos decir que esta sería una propuesta numérica de un sistema masa-resorte, al cual se le ha aplicado una fuerza. En este momento ya no me interesa conocer de momento cuánto pesa la masa, cuál es la constante K del resorte, cuánto vale la fuerza que se aplicó. Simplemente me dan la ecuación ya resultante de todas estas condiciones del sistema, y lo que me permite esta ecuación ahora es interpretar cómo sería el movimiento de este sistema bajo ese nuevo comportamiento. Y lo que me dicen es que para ese sistema, adicionalmente, se le aplican ciertas condiciones iniciales. La primera condición inicial nos dice que, la condición inicial A nos dice que el sistema en un tiempo t igual a 0, cuando le tomamos la foto al sistema, la masa se encuentra en el punto de equilibrio del sistema se encuentra en 5 centímetros, desplazado 5 centímetros de su punto de equilibrio. Habíamos quedado que cuando el valor era positivo es porque se había desplazado hacia abajo. Y en ese punto, la velocidad es 0. Otro ejemplo de un sistema que tiene otras condiciones iniciales, no es el mismo, es otro, sería que cuando el sistema pasa por la posición de equilibrio, no es que ahí se quede, sino que pasa y ahí se le toma la foto, el sistema lleva una velocidad de -3 centímetros por segundo, es decir,
va hacia arriba. Una velocidad negativa quiere decir que el sistema va subiendo y cuando pasa por la posición de reposo, ahí se le toma la foto y lo que registra es, está en la posición 0 y lleva una velocidad de menos 3 centímetros por segundo. Y el tercer caso es, el sistema se encuentra 4 centímetros hacia abajo y lleva una velocidad de menos 20 centímetros por segundo, es decir, el sistema va a continuar bajando. Esta gráfica que está aquí podría ser el caso para cada uno de estos sistemas, de estos casos, o más bien la gráfica representa a cada uno de estos casos de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso A, que nos dice que son 5 centímetros, podríamos en la figura representar lo siguiente. Esta es la condición de equilibrio. Aquí el sistema se encontraba sin movimiento. Y lo que pasó con el sistema es que ahora se le toma una foto cuando hay 5 centímetros de elongación, por ejemplo aquí, y el sistema se encuentra en una velocidad 0. ¿Qué quiere decir que el sistema se encuentra en una velocidad 0? Ah, que el resorte se estiró, se detuvo y va de regreso hacia arriba. Que tenga una velocidad 0 quiere decir que llegó a su punto más bajo para esta condición. Y por ello podemos decir que esta instantánea nos podría representar este caso A. Luego, el caso B sería esta gráfica de aquí. El sistema está oscilando y le tomamos una foto en este instante. Y en este instante, el punto de equilibrio se encuentra justo en 0, donde originalmente se había ubicado. Y ese punto de equilibrio, le observamos que aquí lleva una velocidad de menos 3 centímetros por segundo. Quiere decir que no se va a quedar aquí, sino que va a subir. Ojo, este caso es diferente de este en cuanto a condiciones. No quiere decir que esta gráfica sea lo que sucede para los 3 casos en cuanto que no se va a estirar más y que va a comportarse todo de esta manera. Pero los casos que están en esta gráfica me ayudan a representar estos ejemplos. ¿Qué podemos decir? Bueno, lo que podemos decir es que si aquí hay menos 3 centímetros, el cuerpo en el inciso B va a subir hasta que llegue a 0, va a bajar, va a volver a pasar por aquí a una cierta velocidad, va a bajar y va a mantenerse oscilando. Este sería entonces el caso B. El caso C es, tengo una elongación del punto de equilibrio 4 centímetros abajo y el sistema lleva una velocidad de menos 20 centímetros por segundo. Si lleva menos 20 centímetros por segundo, quiere decir que va subiendo hasta que llegue a alcanzar una velocidad 0 y luego va a bajar con una velocidad positiva. Que lleve menos 20 centímetros por segundo quiere decir que el sistema todavía puede caer más abajo. No ha llegado a su punto máximo de elongación, ya que si eso fuera, estaría en velocidad 0. Así que el sistema puede seguir bajando y volver a regresar provocando una oscilación. Bien, esto es un poco para que nos sirviera de referencia de lo que se trata este sistema masa resorte. Así que, si regreso al ejemplo numérico y con estas condiciones iniciales empiezo a aplicar en la solución de este sistema, voy a tener 3 soluciones, una para cada caso. Veamos cómo. Bien. A la ecuación diferencial que teníamos en la
diapositiva anterior, esta, la segunda derivada de x con respecto al tiempo más 36 es igual a 0, a esta ecuación diferencial le aplico el método de transformada de Laplace y obtengo esta ecuación. Esta sería la ecuación al aplicar el método de la transformada de Laplace. Y vuelvo a hacer hincapié. De aquí la importancia de que conozcamos cómo se calcula la transformada de Laplace, que es lo que nos va a llevar a la clase siguiente. Así que entonces, si desarrollo la transformada de Laplace, me queda el sistema de la siguiente manera. Donde la propia transformada de Laplace involucra las condiciones iniciales. Si tomo el inciso A como un caso y tomo los valores del inciso A y los sustituyo en la ecuación que arrojó la transformada de Laplace, me queda la siguiente ecuación en el plano S, que es x de s, que multiplica a s cuadrada más 36 por x de s, que es igual a 5s. Bueno, aquí voy a hacer una precisión. Este x de s sale sobrando, ya está. Es 36 nada más. X de s que multiplica a s cuadrada más 36 es igual a 5 de s. Si despejo para x de s esta ecuación, lo que me queda es que x de s es igual a 5 de s sobre s cuadrada más 36. Y esta sería la ecuación de la transformada de Laplace para la variable de salida x de s. Esta x de s es el desplazamiento que tiene el cuerpo, pero en el plano complejo. En el plano complejo solo podemos representar gráficamente polos y ceros. Y esa representación solo nos llevaría a tener condiciones de si es estable, si no es estable, y algunas otras características del sistema. Pero lo que queremos llegar es, queremos conocer cómo se desplaza ese sistema. Así que entonces, siguiendo con los métodos matemáticos, lo que hacemos ahora es aplicar la transformada inversa de Laplace. Es decir, un método inverso que me permita llegar a obtener nuevamente el plano del tiempo. Acuérdense, del plano del tiempo pasé al plano complejo, hice mis arreglos algebraicos y de sustitución, y ahora que ya tengo la ecuación despejada, porque no podía yo despejar la x de t, sin embargo, ahora en el plano complejo ya la pude despejar como x de s, aplico ahora la transformada inversa. Y nuevamente, siguiendo algunos métodos que vamos a ver en clases posteriores, llegamos a que esa transformada inversa de Laplace es x de t igual a 5 coseno de 6t. Bueno, esta función ya la podemos identificar nosotros y la podemos graficar, por ejemplo, en MATLAB. Si la graficamos en MATLAB, lo que tenemos es que el desplazamiento para el sistema que originalmente se nos fue presentado tiene este comportamiento. Es una función coseno, la podemos ver aquí, este es el tiempo cero. Empieza en una altura de 5 hacia arriba el sistema, y habría que verlo al revés, ¿verdad? La masa la bajamos porque es el desplazamiento positivo, y en ese momento ahí se puso a oscilar. Llegó a su punto más alto, por eso la velocidad era 0. Acuérdense, estaba en 5, su velocidad es 0, y a partir de ahí lo soltamos a empezar a oscilar.
baja hasta menos 5 y vuelve a subir. Y lo hace en un comportamiento senoidal que queda representado a través de esta función coseno. Así que este sería el comportamiento para el inciso A. En el inciso B, me voy a ahorrar ahorita algunos pasos algebraicos y de sustitución y demás, porque les repito, este tema lo vamos a ver con profundidad. Y a lo que llegamos es que para el caso B, ahora tenemos esta ecuación que me representa al desplazamiento, que cuando le aplico transformada inversa de Laplace, obtenemos esta ecuación. Y lo que vemos ahora es que ya no está representada por una función coseno, sino ahora es una función seno con valor negativo, que empieza con un punto en 0, y la función empieza en 0, baja, llega hasta menos 0.5, sube hasta 0.5, y lo hace ahora en una frecuencia 6t. 6t sería la forma en que podríamos determinar o que está definida la frecuencia de oscilación de este sistema. Observen cómo el caso A, que llegaba hasta 5 y menos 5, ahora este caso B solo llega a 0.5 y a menos 0.5. Se trata de otro caso porque pues la posición en la cual se libera ese sistema cambió, las condiciones iniciales han cambiado. Bien. Y finalmente está el caso C, el cual ya nada más se presenta la solución. Fíjense cómo al aplicar la transformada inversa de Laplace a este sistema, ya incluso no nos sale una función solo coseno o solo seno, sino nos sale una combinación de función seno y coseno. Con la ventaja de que como ambas están representadas en la misma frecuencia, pues vamos a ver que es fácil poder encontrar una forma práctica de poder graficar dicha función. En MATLAB no habría problema para poder graficar esta función, pero lo vamos a transformar para que podamos observar cuál es el comportamiento y validarlo en la gráfica que nos arroja. Bueno, lo que podemos hacer es acudir a una de las identidades trigonométricas que nos recuerda que una función del tipo A coseno de omega t más B seno de omega t se puede igualar con una función C coseno de omega t más menos un desplazamiento phi o un ángulo de fase phi, donde C lo calculamos como la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Esto es trigonometría que ya conocimiento se tiene, y el ángulo phi de desplazamiento se obtiene a través de la tangente inversa de B menos A, B sobre A. Si nosotros desarrollamos estos valores, obtenemos que C es 5.206 y que phi es el ángulo de 219.8 grados. Por lo tanto, si yo sustituyo estos valores obtenidos para C y para phi en la representación equivalente, que es, perdón, es esta, que es C por el coseno de omega t menos phi, nos queda este valor. Y este valor ya lo podemos graficar sin ningún problema. Se trata de una función coseno que tiene una frecuencia de oscilación 6t, que está desfasado 219 grados, está adelantada, y que tiene una amplitud de 5.206. Así que si hacemos la gráfica, lo que observamos es la función coseno corrida en el tiempo, vean, en 0, no vale 0, no vale 1, perdón, vale un valor diferente a 1 o al máximo, que en este caso sería 5.206. Se desplaza hacia abajo hasta menos 5.206 y vuelve a recuperarse a 5.206 y lo hace con una
con una velocidad de 6t. Así que esta sería la gráfica de este sistema. Muy bien. Entonces, hemos visto cómo se comporta un sistema masa-resorte. Ahora veamos qué sucede si agregamos un componente más, un amortiguador, por ejemplo. Este ejemplo de un sistema masa-resorte amortiguador es o lo podemos encontrar muy presente en la suspensión de los automóviles. O en cualquier otro sistema mecatrónico donde se requiera amortiguación para evitar oscilaciones y vibraciones de un sistema. El sistema masa-resorte amortiguador, a diferencia del masa-resorte que su función o su respuesta es una oscilación, el sistema masa-resorte amortiguador, su respuesta es evitar las oscilaciones en lo máximo posible. Para eso se coloca un amortiguador. ¿Y dónde queremos evitar las oscilaciones? Bueno, por ejemplo, en la suspensión de los automóviles, ¿no? Cuando viajamos, por ejemplo, en el servicio urbano, y nos vamos hasta la parte de atrás, ahí nos damos cuenta de lo que es la oscilación o los picos presentes en una oscilación de una suspensión de un automóvil. Sin embargo, si nos subimos a un auto que tiene sistema de suspensión computarizado y pasamos por un bache o un tope, no alcanzamos a percibir, a no ser por el sonido que hagan las llantas al golpear este tipo de obstáculo. Nosotros, en nuestra posición en la que vamos sentados, sería casi imperceptible. Sin embargo, les decía yo, en el servicio urbano, que no tiene una suspensión de este tipo y que está hecho para uso rudo, bueno, pues entonces ahí sí experimentaríamos nosotros cómo nos moveríamos al ritmo de la oscilación de la suspensión del auto, que incluso llega a provocar que nos mueva de nuestro lugar donde vamos sentados. Bien, así que entonces ahora vemos el sistema. El sistema está compuesto por un resorte, una masa, y ahora se le ha sumado un amortiguador. Este amortiguador es como los amortiguadores que conocemos, un émbolo donde hay aceite o alguna sustancia que cuando se comprime, cuando el émbolo quiere presionar para que en la camisa el pistón entre hacia la parte de adentro del émbolo, haya una fuerza que se lo impida, que es la viscosidad de este aceite o el gas o la compresión del gas. Trayendo consigo que se sume a la fuerza que el resorte hace de aplicar una fuerza que se oponga a la masa que cae. Bueno, el amortiguador va a funcionar en los dos sentidos. Cuando el sistema va hacia abajo, el amortiguador impedirá que el sistema baje aplicando una fuerza en sentido contrario. Y al revés, cuando el sistema va hacia arriba, el amortiguador impedirá que el sistema vaya con toda la fuerza de regreso. Y lo que pasará es que estas oscilaciones quedarán absorbidas por el efecto del amortiguador. Bien, ¿cómo llevamos eso hacia una representación matemática? Bien, en la representación matemática lo que tenemos es que la fuerza que genera el amortiguador de compresión y de descompresión, esa fuerza que se opone al origen del movimiento que lo comprime o que lo descomprime, está dada por una constante de impacto o de amortiguación que es denominada la letra beta y multiplicada por la velocidad a la cual se va a mover ese sistema, a la cual se mueve el sistema. Así que beta por la derivada de x con respecto del tiempo
es la forma en que matemáticamente se puede representar la fuerza del sistema. Y bueno, si a nuestro sistema masa-resorte, que había quedado representado por estos dos términos, le sumamos ahora el efecto de amortiguación del resorte y le decimos que existe una fuerza externa que le provoca sacarlo de su posición de reposo, es decir, a esta posición de reposo ahora que se puede encontrar con estos tres componentes, hay una fuerza que comprime al sistema o una fuerza que lo expande hacia arriba o que lo mueve hacia arriba. Bueno, a esa fuerza la representaríamos como F de T, y estas tres fuerzas formarían el sistema de equilibrio de fuerzas de nuestro sistema. Así que a partir de estas fuerzas lo que estaríamos viendo es observar qué pasa cuando aplico esta fuerza, cómo se desplaza el sistema. El sistema estaba en equilibrio, aplico esta fuerza y lo que observo es qué tanto cambia el punto de equilibrio, cuánto se mueve hacia abajo o cuánto se mueve hacia arriba. Esa es la pregunta que nos hacemos cuando observamos un sistema masa-resorte amortiguador. Y claro, si puedo observar cómo varía la posición y la puedo representar matemáticamente, si a esa representación matemática la derivo, lo que estaré haciendo ahora es observarlo a partir de su velocidad. Y si vuelvo a derivar esa ecuación, ahora estaré observando con base en su aceleración. Así que este sistema lo puedo observar desde la posición, X, la velocidad, derivada de X, aceleración, segunda derivada de X. Muy bien. Así que entonces, si ahora quisiera yo representar el sistema a partir de la velocidad, lo que tendría es que el sistema sería masa por la derivada de la velocidad, más beta por la velocidad. Aquí, otro error de dedo. Disculpen los detalles que hay con la presentación. Aquí sería masa por la velocidad, ¿sí?, más K por la integral de la velocidad con respecto del tiempo, y lo cual es igual a una fuerza F de T. Este sería ahora entonces nuestro sistema o nuestro modelo matemático modelado en términos de una ecuación íntegro diferencial para la velocidad. La ecuación anterior que vimos en la diapositiva anterior me representaba el sistema para la posición. Bien. ¿Qué resta ahora? Bueno, lo que resta ahora es encontrar la función de transferencia del sistema. Es decir, al sistema de posición, aplicarle la función de la transformada de Laplace y obtener su función de transferencia para la posición cuando se le aplica una fuerza. Es decir, ahora en esta representación de causa-efecto que comentábamos también en la clase anterior, lo que tenemos es que al sistema masa-resorte amortiguador, que está representado a través de la ecuación GDS, que es esto que está aquí, GDS es esto que está aquí. La entrada va a ser una fuerza que le metemos al sistema, la fuerza FDS, y lo que le va a provocar al sistema a su salida es una variación en su posición. Es decir, la salida lo que va a hacer es arrojar una nueva posición, la cual la vamos a representar por XDS. Esto opera, por supuesto, en el plano de Laplace. Pero para poder graficar cómo varía el sistema en el plano del tiempo,
pues lo tenemos que traer de regreso al plano del tiempo, conociendo si hay algunas condiciones iniciales que le afecten al sistema. Bien, si ahora el sistema lo representamos para la entrada, ya no es, la entrada sigue siendo, pero en la fuerza, la salida ya no es la posición, sino que es la velocidad. Bueno, el sistema ahora lo veríamos de esta manera. Es decir, una fuerza FDS se aplica al sistema GDS que está definido ahora por una nueva ecuación. Observen, es muy similar, pero difiere ahora en este valor. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que a la ecuación que representaba la XDS la he derivado para obtener ahora la velocidad. Y el efecto que se produce en su transformada de Laplace es que a la ecuación anterior se le multiplica por S. Y a la salida lo que obtenemos ya no es XDS, sino PDS. Muy bien. Así que entonces estas serían las dos formas en este ejemplo de representar al sistema. Hay algo que quiero yo que observen con detenimiento, y es que el término del denominador de la función de transferencia no cambia aun cuando nosotros cambiamos la referencia de la salida. Es decir, de una posición cambió a una velocidad. Y bueno, entonces, esta ecuación bastaría con observarla, independientemente si estoy representando en el plano de la posición o de la velocidad, basta con que observe yo lo que sucede con esta ecuación en el plano complejo para que pueda yo hablar de ciertas características del sistema. Y por ello, a esta ecuación, a este denominador, si lo igualo a 0, se convierte en lo que vamos a llamar la ecuación característica del sistema. Pero lo veremos también más adelante. Bueno, aquí lo represento, pero hablaremos de esto, cómo lo obtenemos más adelante. Bien, esta ecuación característica, si nosotros la observamos, está compuesta de es una ecuación algebraica cuya incógnita es S. Y si lo vemos así, se trata de una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado, cuyos términos m, cuyos coeficientes m, beta y k son valores que conocemos o son valores que el sistema o el ejemplo nos los va a dar. Para poder resolver este tipo de sistemas, debemos de saber cuánto vale k, cuánto vale beta y cuánto vale m. Así que estas serían constantes y las incógnitas serían la S sería la incógnita. Si nosotros queremos analizar la ecuación característica por sí sola y queremos ver el comportamiento del sistema basándonos única y exclusivamente en esta ecuación característica, lo que tendríamos que ver es cuánto valdría S dependiendo de los valores de M, beta y K. Bueno, eso sería fácil si nosotros aplicamos un método de solución de ecuaciones algebraicas de segundo grado. Usamos, por ejemplo, la fórmula general. Llegaríamos a esta conclusión. Esta ecuación característica tendría dos raíces o dos soluciones, las cuales estarían representadas por estas dos ecuaciones. Estas ecuaciones nos hablan involucran el valor beta, que sería la constante de viscosidad o de fuerza de oposición en el amortiguador, el valor de la masa y el valor de la K, que es la constante de restitución del resorte. Y como vemos, lo sabemos,
una de otra varía por el signo más y menos en el segundo término del numerador. Así que entonces, estas serían las soluciones que va a tener nuestra ecuación característica. Y comentaba, dependiendo del valor de estas soluciones, va a ser el resultado que se tenga para poder observar cómo funciona el sistema en función de su posición o de su velocidad. Y vamos a ver cómo estas raíces forman parte de la solución del sistema. Así que vamos a disponernos a obtener la solución del sistema. Y para esto vamos a ver varios casos. Regreso. Fíjense que vamos a quedarnos que, supongamos lo siguiente. Empecemos a dar valores distintos de K, M y beta. Y vamos a ver todos los diferentes sistemas que se pueden construir y cómo se comportan estos, cómo van a intentar oscilar, cómo se van a amortiguar, en fin. Así que entonces libremente podemos dar valores positivos de beta, masa y de K. Y pueden ser enteros, fraccionarios, decimales, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque ciertas combinaciones nos van a dar ciertos casos. Por ejemplo, si el valor de radical aquí es positivo, bueno, pues se podrá encontrar el valor de esa raíz. Si el valor del radical es 0, pues simplemente esto se hace 0, esto se hace 0, y bueno, las raíces van a ser iguales. Pero hay un caso, cuando este término de aquí es mayor que ese término acá, nos va a arrojar un radical negativo. Y aquí es a donde, en el plano de los números reales, no tiene solución este radical. Tendríamos que caer al plano complejo para encontrar su solución. Y esos son los tres casos que vamos a ver a continuación representados aquí. Primer caso. El primer caso se le conoce como movimiento sobreamortiguado. El movimiento sobreamortiguado nos dice que lo que está contenido en el radical beta cuadrada menos 4mk es positivo. ¿Okay? Esto quiere decir que beta es mayor que la raíz cuadrada de 4mk. ¿Okay? Despejo nada más aquí y llego a esta conclusión. Muy bien. Bueno, para este caso, la solución general a la ecuación diferencial, cuyas raíces de su ecuación característica son reales y diferentes. ¿Por qué? Porque regreso al ejemplo. Si este término de aquí, si este término es mayor que el resultado de aquí es positivo. Al ser positivo, el cálculo de radical existe y me da un número diferente de 0. Y entonces voy a tener un valor para S1 cuando esto es positivo y un valor para S2 cuando esto es negativo. Y en ambos casos los resultados van a ser reales y distintos. Ahora, si regresamos un poco, vamos a partir ahora de esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es la que nos proponemos encontrar su solución a través de la transformada de Laplace y que a partir de la transformada de Laplace podamos nosotros encontrar el comportamiento del sistema. Bien. Así que entonces, la solución general a la ecuación diferencial de x de t, que la acabamos de ver, que tiene estas características,
que beta es mayor que la raíz cuadrada de 4mk, se presenta, esta es la solución general. Si nosotros nos fuéramos a un libro de ecuaciones diferenciales y viéramos los métodos de solución de una ecuación diferencial de segundo orden, cuyos valores S1 y S2 son reales y distintos, esta sería la fórmula general, o la forma general, la ecuación general de resolver cualquier ecuación de segundo orden. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que determinar? Bueno, lo que tengo que determinar aquí es C1 y S1. C2 y S2. Y una vez que yo los calcule, pues habré encontrado la solución del sistema y podré graficar su respuesta. Bien, ¿cómo le hago para encontrar C1 y C2? Bueno, para eso van a estar las condiciones iniciales. ¿Y cómo le hago para encontrar S1 y S2? Ah, bueno, S1 y S2 los calculo a partir de los valores de beta, M y K. Si el problema es algebraico, bueno, pues los valores de S1 y S2 estarán en términos de estos valores de beta, M y K, que son serían los términos algebraicos de esos valores. Y valdrían lo que se encuentra en esta ecuación, valdrían así, S1 y S2. Esa sería entonces la representación. Les decía yo, para poder encontrar los valores de C1 y C2, lo que necesitamos hacer es conocer las condiciones iniciales. Vamos a decir que una condición inicial puede ser la posición del sistema masa-resorte en el tiempo t igual a 0, que podemos decir que es x0, donde incluso podría ser x0 igual a 0, o no, podría ser cualquier valor positivo o negativo, con la misma referencia. Positivo se está moviendo hacia abajo, negativo se está moviendo hacia arriba. Y B0, si la posición es simplemente un valor constante, o la posición está dada por un valor constante, la derivada de este valor pues va a ser 0. Así que entonces, a partir de la primera condición, de que x0, x en el tiempo t igual a 0 es x subíndice 0, si nosotros sustituimos esos valores en esta ecuación, si sustituimos los valores en esta ecuación, lo que decimos es que x0 es igual a C1 por E a la S1 por 0, es decir, T vale 0, más C2 por E2 a la S2 por T, pero T vale 0. Entonces, E a la 0 es 1, E a la 0 es 1, y por lo tanto nos queda esta expresión de aquí. X de 0, X en el tiempo T igual a 0, que a su vez dijimos que es X de 0, es igual a C1 más C2. Y bueno, esta sería una primera ecuación de un sistema lineal que tiene dos incógnitas, C1 y C2. Pero voy a la segunda condición inicial. La segunda condición inicial me dice lo siguiente: que la velocidad es igual a 0. Para poder responder a esa condición inicial, lo que tengo que hacer es derivar la solución que habíamos propuesto para x de t, la que habíamos visto en la diapositiva anterior, esta de aquí, esta ecuación. Si la derivo, me queda la velocidad, esta que está aquí. Ahora, esta sería la solución para la velocidad, donde involucra nuevamente a las constantes C1 y C2, que se vuelven las incógnitas a resolver. Así que lo que se dice ahora del sistema es que en el tiempo t igual a 0, la velocidad vale 0. Y si igualo la velocidad con los términos que están aquí en el tiempo t igual a 0, quedaría C1 por S1 por E a la S1 por T, que es 0,
Entonces esto se hace 0. Más C2 por S2 por E a la S2 por T. Esto se hace 0. Y entonces lo que nos queda es que E a la 0 es igual a 1. E a la 0 es igual a 1. Y nos lleva a esta ecuación lineal. Que 0 es igual a C1 por S1 más C2 por S2. Estas serían, pues, entonces, las condiciones iniciales para la situación de la velocidad. Ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones. Esta es la primera ecuación. La primera ecuación la voy a poner aquí. Bueno, la ecuación para la velocidad la voy a llamar 0 igual a C1 por S1 más C2 por S2. Y la primera ecuación sería la ecuación que vimos en la diapositiva anterior. Esta de aquí. X de 0 es igual a C1 más C2. Así que entonces, anoto la ecuación en esta otra diapositiva y digo X de 0 es igual a C1 más C2. Y con esto tendría yo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son C1 y C2. Utilizando un método de solución de ecuaciones lineales, y en este caso, por tratarse de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo usar la regla de Cramer para resolver el sistema, y la cual está representada en estas operaciones. El determinante para poder obtener la incógnita C1 sobre el determinante del sistema. Recuerden que el determinante del sistema se obtiene a partir de aquí, ¿no? Donde los coeficientes 1, 1 son los que aparecen aquí de la primera ecuación y los coeficientes S1, S2 son los que aparecen aquí. Recordemos que S1 y S2 son valores que los podemos obtener a partir de M, K y beta. Así, por ello no son incógnitas, son valores que podemos obtener. Los que sí, en este momento no conocemos son C1 y C2. Bien, y después de hacer el desarrollo de estos determinantes y empleando la regla de Cramer, llegamos a que la solución para C1 es X0 por S2 sobre S2 menos S1, y la solución para C2 es menos X0 por S1 sobre S2 menos S1. Esa sería entonces la solución para este sistema. Si nosotros sustituimos los valores de C1 y C2 en la ecuación para XT, bueno, aquí era donde iba C1 y aquí era donde iba C2. Si hacemos un arreglo algebraico, llegaríamos a la solución del sistema de esta manera. Y aquí tendríamos ya todos los valores convertidos en representaciones numéricas, que aunque ahorita están anotados de forma algebraica, pero ya todos ellos los podríamos estar calculando sin ningún problema, puesto que salen de los valores conocidos, que son condiciones iniciales y los valores de masa, beta y K. Bien, y lo que podríamos hacer a partir de esto es graficar el sistema. Así que todavía, si quisiéramos hacer todavía un arreglo algebraico más fino, bueno, podríamos llegar a esta otra representación, donde hemos sustituido el término S2 menos S1 de la ecuación anterior y lo hemos sustituido por menos raíz cuadrada de beta al cuadrado menos 4mk sobre m, y lo hemos involucrado ahora en la fórmula final. Esta es una fórmula todavía más reducida de la solución para el sistema.
Y si nosotros lo quisiéramos comenzar a graficar, bueno, pues estaríamos llegando a la solución del propio sistema. Bien, con esto lo que queda ahora es hacer representaciones del sistema de forma numérica para poder ver cómo se puede representar sin ningún problema la solución de estos sistemas. Esto lo veremos en la siguiente clase, para lo cual les voy a subir un video donde ahora veamos la aplicación del modelado matemático de un sistema mecánico de traslación masa, resorte, amortiguador, del cual ya hemos obtenido su modelo matemático, hemos hablado de las condiciones que se están presentando y vamos a hablar del ejemplo para un sistema sobreamortiguado, donde se van a presentar ciertos valores para la masa, para la constante de restitución del resorte y para la constante de amortiguación. Y lo que vamos a ir viendo es cómo, al ir sustituyendo esos valores en la ecuación diferencial, en la ecuación característica, al calcular los raíces, vamos a ver que, como era de esperarse, se obtienen dos raíces reales distintas. Entonces es aplicable la ecuación de la solución que vimos para el caso sobreamortiguado, que cuando la aplicamos en la solución de la posición, llegamos a este término, y cuando la aplicamos en la posición de la velocidad, llegamos a este término. Calculamos los valores de C1 y de C2, y los sustituimos ahora en la solución general. Y esta sería la solución tanto para la posición, si la derivamos sería la velocidad, y si la volvemos a derivar sería la aceleración. Y bueno, nos haríamos algunas, a partir de estos modelos matemáticos, lo que podríamos hacer es empezar a hacer algunas preguntas del comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el sistema, ¿pasa la masa por la posición de equilibrio? Es decir, una vez que se le aplicó esa fuerza y se le llevó a una posición diferente del equilibrio, cuando lo suelto, ¿vuelve a llegar a su posición de equilibrio? Bueno, pues empezaríamos a aplicar algunas características del sistema para que podamos llegar a la solución. Y en esa solución lo que llegaríamos es a que la masa ya no pasa por la posición de equilibrio, para este caso. Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿hay instantes en que la velocidad de la masa sea cero? Bueno, pues también desarrollaríamos una serie de operaciones, y lo que llegaríamos es que la velocidad es cero solamente cuando inicia el movimiento, es decir, cuando la tengo detenida. De ahí ya no es cero. Otra pregunta que podríamos contestar es, ¿qué ocurre con la posición x de t y la velocidad v de t al paso del tiempo? Bueno, pues aplicaríamos otras operaciones matemáticas que nos llevarían a que en el paso del tiempo, tanto la masa como la velocidad alcanzan la posición de equilibrio. Todas estas condiciones las podemos graficar en la solución del sistema, y lo podríamos ver aquí. Observen cómo inicialmente el sistema masa, resorte, amortiguador se encontraba en 1 metro, separado 1 metro de su posición de equilibrio. A partir de ahí se suelta y el sistema empieza a regresar a su posición de equilibrio. Pero como lo hace de manera exponencial, nunca llega, o más bien llega, pero en el infinito, a la posición de equilibrio. El sistema originalmente estaba en 1 metro y lo estábamos sosteniendo, es decir, no tenía velocidad. A partir de ahí se suelta, el efecto del resorte y el amortiguador hace que le aplique una velocidad que empieza a subir, se vuelve máxima,
y luego se empieza a detener hasta que alcanza su posición cero. Bueno, entonces estas conclusiones son a las que podemos llegar si nosotros aplicamos el modelado matemático que vimos para este sistema. Bien, pues dejamos aquí la clase de hoy y por ahí les estaré haciendo llegar un video que tiene el complemento de esta clase. Nos vemos en la siguiente.